grandes de la historia que mencioné. 1. Imperio Británico, existió desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX. Llegó a controlar aproximadamente el 25% de la población mundial y el 23% de la superficie terrestre. Incluía territorios en Norteamérica, el Caribe, África, Asia, Oceanía y más. Fue el imperio colonial más grande de la historia, con una gran influencia política, económica y cultural. Algunos de sus territorios clave fueron la India, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Nigeria, entre otros. 2. Imperio Mongol, fundado por Gengis Khan en el siglo XIII. Llegó a abarcar desde Europa Oriental hasta el Océano Pacífico. Cubrió aproximadamente el 16% de la superficie terrestre del mundo. Fue el imperio más extenso de la historia, con un gran dominio militar y político. Integró a numerosos pueblos y culturas bajo su dominio. Expandió rutas comerciales como la Ruta de la Seda a lo largo de su vasto territorio. 3. Imperio Ruso/Unión Soviética, existió desde el siglo XVI hasta la disolución del URSS en 1991. Llegó a controlar cerca del 22% de la superficie terrestre mundial. Incluyó una gran parte de Europa y Asia, convirtiéndose en una superpotencia. Bajo la Unión Soviética, ejerció una gran influencia política, ideológica y militar a nivel global. Algunos de sus territorios clave fueron Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Asia Central, el Cáucaso, entre otros. 4. Imperio Español, existió desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Controló aproximadamente el 13% de la superficie terrestre mundial. Tuvo una vasta red colonial en América, así como territorios en Asia y África. Fue uno de los imperios coloniales más importantes de la historia moderna. Ejerció una gran influencia cultural, lingüística y religiosa en sus colonias. Algunos de sus territorios clave fueron México, Perú, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, entre otros. 5. Estados Unidos, ocupa un territorio de aproximadamente 9,83 millones de km², siendo uno de los países más grandes del mundo. Se convirtió en una superpotencia mundial durante el siglo XX. Tiene una gran influencia política, económica, militar y cultural a nivel global. Sus estados abarcan una amplia diversidad geográfica, desde Alaska hasta Hawái. Es uno de los países más ricos y desarrollados del mundo. Espero que estos detalles adicionales te ayuden a tener una comprensión más completa de estos países y sus importancias a lo largo de la historia. Si te ha gustado el video, suscríbete para más.